Muy bien. Bueno, pues diagonalización, como decía, es un tema muy importante que echa mano un poquito de todo lo que hemos visto de matrices hasta ahora. Y lo primero que hay que entender son algunas definiciones que están puestas aquí, que son similares pero diferentes. Es fácil de entender, pero hay que tener cuidado para no equivocar una con otra. Entonces estamos comparando matrices del mismo rango y se dice que son equivalentes, ¿no? Las matrices B y A, sí, equivalentes, si existen dos matrices M y N que relacionan ambas la B y la A de esta manera. ¿Vale? Entonces puedo pasar de A a B multiplicándola por esas matrices M y N, las que sean. En matrices congruentes es algo similar, solo que esas matrices que pasan de A a B son, en vez de ser dos diferentes, es una y su traspuesta, ¿vale? Que sería esta definición de aquí. Entonces, se puede poner B en función de A o A en función de B. O, como veis aquí, depende a cuál de ellas se le llame, aunque esta sería un poquito la definición oficial, esto lo he puesto aquí a propósito porque para que veáis que es similar, ¿no? Esto lo he hecho porque muchas veces igual consultáis otros libros y parece que la definición es diferente, ¿no? Y, pues en mi definición la traspuesta aparece a la derecha o aparece a la izquierda o con la inversa que vais a ver luego. No tiene mayor importancia que cómo se defina cada una de las matrices. Si NP es la traspuesta de N, lógicamente N es la traspuesta de P. Entonces, depende a cuál le demos el nombre especial, como si dijéramos sin traspuesta, pues quedaría con un aspecto u otro. La relación sea la misma, el aspecto de la fórmula es uno u otro. Matrices semejantes es otro caso especial del primero que hemos visto de matrices equivalentes, en el cual esa matriz que enlaza, que relaciona una con otra, es la misma, una vez más, pero en vez de la traspuesta ahora es la inversa. Es una matriz y su inversa, ¿vale? Y lo mismo, aquí dependiendo de a qué se le llame la matriz P, pues la inversa puede quedar de una forma o de otra. Y no solo eso, si en vez de B lo que después fue A, en función de B, pues las matrices inversas me quedarían al revés, ¿vale? O sea, la T primero y la T a la menos 1 después. Entonces, no es que sean definiciones diferentes, son equivalentes y hay que entenderlo muy bien. Y esto remarco porque en realidad es algo que vais a ver ahora que se hace con diagonalización. Relacionar una matriz con su matriz diagonal, cuando se puede. Esta es otra propiedad que tenéis que puede caer en forma de ejercicios, que es, habíamos visto el producto de matrices y habíamos visto cómo, pues para hacer A al cubo, por ejemplo, cogíamos y multiplicábamos A por A por A. Bueno, pues esta es otra propiedad interesante, sobre todo ya vais a ver cuando tenemos una matriz diagonal. Entonces, si quiero hallar B al cubo y sé cuánto es A al cubo y cuál es la matriz, esta matriz de paso de A a B, simplemente se puede hacer de esta manera, multiplicando la misma relación que guardan las dos matrices, las guardan pues, B a la K y A a la K. Bueno, empezamos directamente ya con diagonalización. Y lo primero que os he puesto aquí, ¿cuál es el objetivo? ¿No? ¿Hacia dónde va ese tema? Muchas veces empezamos a explicar lo que hay que hacer y no os explicamos bien qué es lo que queremos hacer. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es buscar una matriz que guarde ciertas características de A, pero que sea una matriz diagonal. ¿Qué características es esa que guarda? Pues que sean semejantes, ¿no? Pues lo que tengo aquí. O sea, es una matriz que está muy relacionada con A, son semejantes. Esto es lo que os decía antes de ponerlo en un orden o en otro. ¿Veis cómo está aquí P a la menos 1 o el P a la menos 1 aquí aparece a la derecha? Pero porque en uno tengo puesto la matriz D a la izquierda de la igualdad y en el otro tengo puesta la matriz A. Lógicamente estas dos expresiones son equivalentes. Bueno, pues como os decía, lo que se hace es, en vez de utilizar la matriz A, pues para pues con ciertos objetivos, para ciertos propósitos ya que son normalmente prácticos, en economía, en física, en cualquier asignatura en realidad, pues a lo mejor necesito una matriz más manejable o que a simple vista me dé la información de una manera más directa. Y para eso una matriz diagonal es muy interesante, porque si os acordáis, tenemos la matriz de la diagonal que no son ceros y el resto son todos ceros, ¿no? Entonces es una forma muy directa de ver la información y además facilita muchos cálculos si luego hubiera que operar con ella, ¿no? Por ejemplo, con la relación que hemos visto antes de elevar a la K la matriz.
Entonces, por cualquiera de estas razones, quiero encontrar una matriz diagonal, pero una matriz diagonal que de alguna forma me esté representando lo mismo que me estaba representando A, ¿no? Sea lo que sean beneficios, pues cualquier matriz que esté representando algo de nuestra empresa, en vuestro caso, o de lo que sea, ¿eh? Yo digo que esto se aplica en cualquier área de ciencias. Bueno, entonces, estamos en que queremos encontrar una matriz más sencilla, que sea diagonal y que esté muy relacionada con mi matriz original, que esté relacionada de esta forma. Claro, no es tan sencillo, no se puede empezar a hacer pruebas hasta que encontremos una que nos convenga, ¿no? Entonces, hay una serie digamos que hay un protocolo para encontrar autovalores y valores propios, que ahora os voy a explicar lo que es, y autovectores o vectores propios. Entonces, a partir de ahí, de que entendáis bien cuál es el objetivo, el proceso es bastante mecánico, pero hay que entender bien, ¿eh? Son siempre prácticamente los mismos pasos, pero hay que entenderlos muy bien. Entonces, os decía, lo que tenéis aquí, los autovalores o valores propios, son los elementos de la diagonal, precisamente. Estamos buscando una matriz diagonal que va a tener aquí unos valores, ¿no? A, B, C, o supuesto, que puede ser cualquiera. Alguno de ellos a lo mejor es 0, o somos 3 iguales. En ese aspecto no hay restricción, ¿vale? Pueden ser reales o complejos, lo que pasa es que en esta asignatura solamente se ven autovalores reales, ¿bien? Entonces van a ser, pues no sé, 5, menos un medio y 3. Esos son los elementos de nuestra diagonal. Pero con eso no es suficiente, no vale con que me digan, mira, en vez de tu matriz A, puedes utilizar otra matriz que tenga en la diagonal, pues eso, 1, 2, 0. No me vale con eso. Necesito saber cuál es la forma de pasar de una matriz a otra. Entonces necesitamos saber esta matriz P, que os decía, ¿no? Luego ya haríamos la inversa, pero necesitamos saber esa matriz P. Pues la matriz P de cambio de base, necesitamos una nueva base de ese espacio vectorial en el que estamos trabajando, en el caso que os estoy poniendo yo aquí sería de R3, pues esa base está constituida por los llamados autovectores o vectores propios, ¿vale? Las dos formas de llamarlos se utilizan un montón. A veces igual os decimos, tiene dos nombres pero se usa más tal. Pues en este caso la verdad es que los dos. Vais a oír mucho autovalores y vais a oír mucho valores propios. Vais a oír mucho autovectores y vectores propios, indistintamente cualquiera. Os tienen que sonar los dos. Bueno, entonces estábamos diciendo, los vectores propios son los vectores que nos van a permitir pasar de A esa matriz diagonal, ¿no? Lo veremos tranquilamente cómo se van a calcular, ¿eh? Repito que solo estamos viendo hacia dónde nos dirigimos hoy. A encontrar una matriz diagonal con unos valores propios o autovalores y a encontrar la forma de pasar de una a otra mediante esos autovectores que veremos el algoritmo, dijéramos, para calcularlos. ¿Y qué son esos vectores propios? ¿Qué tienen de particular? Pues lo que tienen de particular es esta relación que tenéis aquí. Aquí la X, no se nota, igual no se nota bien, es una X como aquí, en negrita, es X vector, ¿eh? No es una X incógnita. Entonces, si X es un vector propio asociado a un valor propio lambda, resulta que la matriz con la que estamos trabajando desde el principio por ese vector da el mismo vector multiplicado por el valor propio. Es decir, casi suena un poco raro. Si V, tenemos una matriz A, la que sea, de 3 por 3, tal, con 3 valores, tac, 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 y decimos, pues mira, V es un autovector con un valor propio lambda igual a 2, ¿vale? ¿Qué es lo que significa ahora? Que si yo ahora cojo la matriz A y la multiplico por V, me va a salir 2 por V otra vez. Esta es la relación. Que no es ninguna tontería, porque normalmente si os acordáis de los temas de aplicaciones lineales, el resultado de multiplicar por la matriz inicial no tiene por qué parecerse en absoluto al vector que nos sale al final, ¿no? Pues nos va a salir un múltiplo de ese vector. Esos son los autovectores. ¿Qué múltiplo? Pues precisamente el autovalor. O sea, esto en este caso ya sería uno de los elementos de la diagonal, ¿vale? Pero lo mismo, no podemos empezar a buscar vectores, a ver en cuál el resultado me sale otra vez el mismo vector multiplicado por un escalar. Eso sería intratable, ¿no? No podemos andar haciendo pruebas. Entonces, lo que se hace, los pasos que vamos a dar, es lo que vamos a ver ahora. Pero primero vamos a ver un ejemplo que está un poco escondido, ¿no? No está escondido, lo que está escondido, perdón, es lo que se ha hecho para llegar aquí. Este ejemplo que os he puesto resuelto
precisamente porque quiero que entendáis bien cuál es el objetivo, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí se supone que este ejercicio alguien lo ha realizado, ¿no? Y ya ha hallado la matriz diagonal, ¿vale? La matriz diagonal es esta. Repito que vamos a ver cómo, ¿eh? Pero por los métodos que vamos a ver luego, alguien ha calculado la matriz diagonal, ¿bien? Y ha calculado también los autovectores, que son estos de aquí. 1, 2 y 1 menos 1. Esos vectores van a formar la matriz de paso. En este caso la he llamado M, os he puesto P, en el libro también tenéis P, pero ya sabéis que no tiene ninguna relevancia la letra con la que llaméis a esa matriz de paso. Entonces, ya sabemos que de alguna manera, podréis hacer la prueba ahora vosotros, sin saber diagonalizar, sin saber cómo se ha llegado aquí, si ahora multiplicáis por A el vector 1, 2, nos tiene que salir 4 por 1, 2 otra vez, porque es el primer autovector y es autovector con este autovalor, ¿vale? Así que el producto de estas matrices nos tiene que quedar 4, 8, sin hacerlo, ¿vale? Y lo mismo pasaría con el 1 menos 1. 1 menos 1 es otro autovector con este autovalor, con autovalor 1, o sea que se queda igual. Multiplicáis A por 1 menos 1 y nos queda otra vez 1 menos 1. Entonces lo que pone después, pues como ya ha calculado la m, dice, bueno, pues ahora calcularíamos la inversa y esto es una especie de comprobación. Y se ve que efectivamente comprueban esta expresión de aquí multiplicando la matriz de paso m por la matriz diagonal por la matriz inversa y nos vuelve a salir la inicial, ¿vale? Os he puesto aquí autovalores 4, 1, autovectores 1, 2, esto de aquí, 1, 2, 1, 2, que es este, 1 menos 1, que es este de aquí. Y los autovalores 4, porque sé que 4 es un autovalor, porque es el primer elemento de la diagonal, y 1, porque es el segundo elemento de la diagonal. El orden es importante, ya lo vamos a ver ahora. Sí, ya sabéis que en una base, si se cambia el orden de los vectores, pasamos a otra base, o sea, son diferentes, ¿no? El orden es muy importante, acordaos a la hora de dar coordenadas, etcétera. No es lo mismo la base 1, 0, 0, 1 que la 0, 1, 1, 0, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todos los aspectos del orden hay que tratarlos con mucho cuidado. Si 4 es el primer autovalor, en la matriz de paso su autovector será el primero. Si este es el segundo, pues su autovector es el segundo también. ¿Vale? Bueno, seguimos poco a poco adelante y si no me decís, ¿eh? Aquí tengo el chat abierto por si me queréis enterar. Bueno, ecuación característica. Es la primera operación prácticamente que hay que hacer. O sea, lo primero que se hace es hallar esos valores propios o autovalores, el primer paso. ¿Cómo se halla? Mediante una ecuación. Yo os decía que es algo bastante mecánico. Yo os he puesto aquí, si A es la matriz de un endomorfismo, la ecuación característica es la ecuación de lambda resultante de, y esta es la expresión, A menos IN por lambda es igual a 0. Parece más complicado en esta expresión de lo que realmente es. Si os fijáis es la matriz A, se le quita la matriz identidad, que si os acordáis era la matriz identidad, y 3, por ejemplo, es en la diagonal unos y el resto ceros. El hecho de que aquí aparezca IN es porque, como lo estamos expresando de una manera general y no sé la matriz A de cuánto es, si es 2 por 2 o 3 por 3, pues si es una matriz de orden 2, pues le tendré que restar y 2. Si es de orden 3, le tendré que restar y 3. ¿Vale? Entonces hay que ponerlo en general, hay que ponerlo como IN. Pero en realidad no es más que la matriz, ya sabéis, diagonal 1, el resto ceros multiplicada por lambda. ¿Qué significa eso? Pues que en vez de tener la 1, 0, 0, voy a tener lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Esto es IN por lambda. O lambda por IN, porque al ser un escalor lo podéis poner en los dos lados. Y eso hay que restárselo a la matriz A. Eso es lo que os están diciendo. Y de lo que salga, hallar el determinante, que es lo que me está marcando esto de aquí. ¿Vale? Entonces, también esto es más sencillo de lo que parece. Si os fijáis, si a la matriz A le tenemos que restar una diagonal con lambdas, ¿no? La matriz de identidad multiplicada por lambda, lo único que tenemos que hacer es cogerle A, y ya vais a ver que es más sencillo entonces, a la matriz A,
Los elementos que tenga, si aquí tiene un 1, por ejemplo, aquí le ponemos 1 menos lambda y el resto de los elementos de A, los que sean, se dejan igual. Imaginaos que aquí tenía un 2, pues 2 menos lambda, y si aquí tenía un 3, pues 3 menos lambda, y el resto los que tuviera la matriz. O sea, en definitiva, esto que parecía más complicado, lo único que tenemos que hacer es a la matriz A restarle lambda en los elementos de la diagonal, estos de aquí. Y el resto de la matriz dejarla igual. Y, en vez de como matriz, ahora lo ponemos como determinante, hallamos ese determinante y lo igualamos a 0, ¿vale? Que es lo que tenéis aquí. Se resta lambda a los elementos de la diagonal y se calcula el determinante de la matriz a menos y lambda resultante igualándola a 0 después. Vale. Tenéis aquí un par de ejemplos en el que se han calculado estos valores propios, con una matriz de 2 por 2 y con una matriz de 3 por 3. Entonces, en esta primera matriz, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hemos dicho, aquí y aquí restar lambda, que es esto, ¿veis? 1 menos lambda, 1 menos lambda. Y hallar el determinante. Como es un determinante 2 por 2, pues simplemente ya sabéis, multiplicar las dos diagonales y restarlas. Aquí os va a quedar un polinomio, en este caso 2 en 2, que tenéis que factorizar. Factorizar, no sé cómo lo tenéis de olvidado, acordaos, la ecuación, la fórmula para ecuaciones de segundo grado, la de toda la vida, la de menos b más menos raíz cuadrada de cuadrada de menos 4c partido 2a, eso por un lado, y la mala noticia para algunos es que hay que repasar Ruffini, ¿vale? Es algo igual que no tenía ni que decir, pero por si acaso, prefiero deciros, os puede salir un polinomio de grado 3 y lo vais a tener que factorizar. A veces basta con sacar factor común y hallar y resolver la ecuación de segundo grado, pero otras veces vais a tener que utilizar Ruffini o lo que quede. O sea, el caso es que vosotros os tenéis que encargar de factorizar ese polinomio que os haya quedado, ¿vale? Entonces, estamos con que hemos obtenido un polinomio de segundo grado, se ha factorizado, por lo cual pues la solución de esta es lambda igual a menos 5 y la solución de esta de aquí es lambda igual a 7, ¿verdad? Esos, 5, esos son mis dos valores propios. Al ser una matriz de orden 2, pues solo vamos a tener dos valores propios, ¿vale? Bueno, veréis que aquí, además, os he puesto multiplicidad. Esto también es un pequeño adelanto. La multiplicidad es sencillo, ¿eh? Lo único que nos dice es la multiplicidad de una raíz. Esto en realidad no es de diagonalización, es algo de, pues eso, de factorización y de resolución de ecuaciones de grado n, ¿no? Entonces, cuando tenéis una ecuación, o cuando tenéis un polinomio y lo factorizáis, como queráis, aquí, si os fijáis, por ejemplo, lambda más 5 ha salido elevado a 1 y lambda más 7, menos 7 también. Pero hay ocasiones en las que eso tiene un exponente diferente de 1, ¿no? Nos podría haber salido lambda más 5 al cuadrado solo como solución. Entonces, en ese caso, la multiplicidad de esa solución sería 2. En este caso es 1, entonces este 1 tiene que ver con que esto está elevado a 1. Y este 1 tiene que ver con que lambda menos 7 también está elevado a 1. ¿Vale? El segundo ejemplo es similar, pero tenemos una matriz de 3 filas y 3 columnas. Entonces, en principio se hace lo mismo, se resta solo en la diagonal, se resta lambda y se resuelve el determinante correspondiente. Si os fijáis, este caso en concreto es especialmente sencillo porque es una matriz, la matriz inicial es triangular, por lo cual el determinante de una matriz triangular, si os acordáis, no hay que hacer sarros, simplemente es multiplicar los elementos de la diagonal. O, dicho de otra manera, si multiplico los elementos de la diagonal, me van a volver a salir estos de aquí. ¿Veis? ¿No? Es lógico, le quitamos lambda, luego los multiplicamos y decimos, ¿cuándo va a ser esto 0? Pues cuando me queden estos tres valores precisamente. No hace falta que, bueno, que lo aprendáis, sí decir que no hace falta que lo aprendáis de memoria, pero bueno, en el libro lo tenéis como una pequeña norma, ¿no? Cuando la matriz es triangular, los valores propios son precisamente los valores de la diagonal. Si no os acordáis no pasa nada porque ya veis que al hacerlo, ¿no? Aquí, pues puede que alguien se dé cuenta y diga, ya está, mis valores propios son 1, 1 y menos 2 porque es una matriz triangular. O puede que no, pero en todo caso, al hacerlo, que es especialmente sencillo, os van a ser. Entonces aquí tenemos de parte de este de aquí, el menos de fuera no hace nada. De parte de este lambda más 2 nos ha salido el valor propio lambda menos 2.
Este lambda más 2 está elevado a 1, luego la multiplicidad es 1. En cambio ahora tenemos 1 menos lambda al cuadrado, de aquí me sale pues igual a 1 menos lambda 0, me sale el autovalor lambda igual a 1, y como está elevado al cuadrado, la multiplicidad es 2, ¿vale? Seguimos entonces. Obtención de los autovectores. Esto es un poquito más complicado, un poquito solo, ¿eh? Verlo en la forma general todavía más, pero cuando veáis un ejemplo lo vais a entender bien. Si lambda es un autovalor de multiplicidad n, como los que hemos visto en los ejemplos anteriores, para hallar el, fijaos qué expresión, que da un poco de miedo, pero no es tan fiero como la. Subespacio vectorial es sub lambda asociado a lambda. Bueno, esto se refiere a que cada valor propio puede tener no solo un vector propio, sino muchísimos más, infinitos. Entonces, esto, al principio os he contado más o menos cuál era nuestro objetivo, pero no os he dado muchos detalles. Y resulta que no se trata de vectores, autovectores, sino de todo un subespacio vectorial de autovectores. Cada valor propio, a cada lambda, no le corresponde un único vector, pues no sé, 1, 0, 1, por ejemplo, sino que le corresponden infinitos vectores. Dependiendo de su multiplicidad, pues si la multiplicidad es 1 y la matriz es diagonalizable, será todo el subespacio vectorial generado por este vector, que es también 2, 0, 2, 3, 0, 3, etc. Eso lo vamos a ver con más detalle. Y si no, pues será un poquito más complicado. Si su multiplicidad es 2, pues un espacio vectorial de rango 2. Y ahora vamos a ver cómo hallarlo. Entonces, ya os decía al principio, es un poquito más complicado, pero tenéis que entender cuál es el objetivo, como decíamos antes, y cómo se resuelve. Entonces, ese subespacio, cada lambda, no tiene asociado, como decíamos, cada autovalor, no tiene asociado un solo autovector, sino que tiene asociado, diríamos, una familia de autovectores, ¿vale? ¿Cómo hay esa familia de autovectores? Con esta formulita, que una vez más es más sencillo de lo que puede parecer pues, con esta expresión, ¿no? Este tipo de expresiones siempre dan un poco de miedo. Hay que acostumbrarse a entenderlas, pero luego en la práctica normalmente lo entendéis mejor. Si os fijáis, pero vamos a descifrar un poco lo que pone aquí. A menos lambda i. Esto es lo mismo que hemos usado para calcular la ecuación característica. Solo que ahora ya sabemos los lambda, ¿no? Si yo tengo que lambda es igual a 2, por ejemplo, porque lo he hallando este determinante, etcétera, vuelvo a esta expresión, a esta matriz, y en vez de lambda pongo 2. Entonces va a ser en los elementos de la diagonal restarle 2. Lo que tuviera antes, menos 2, menos 2, menos 2. Por lo cual aquí me va a quedar una matriz con determinados números, ¿no? Pero aquí no hay incógnitas como antes, porque el lambda estoy aplicando directamente lambda igual a 2. Autovector asociado con este autovalor en concreto. Pues os decía que no es tan complicado, porque cuando pasamos a hallar autovectores, estamos utilizando ya los autovalores que hemos calculado. Entonces, esta matriz le ponemos por, una vez más, x es un vector, x y z, o x1, x2, x3, como queráis, es igual a 0, que da 0 vector. ¿Vale? Y nos salen, si os fijáis, esto no suena a núcleo. Esto es muy parecido a núcleo a lo que hallábamos, a lo que hacíamos, perdón, para hallar el núcleo de una aplicación lineal. De hecho, es algo en lo que vosotros tampoco se inciden mucho porque no os hace falta, pero en realidad estos espacios vectoriales son el núcleo de esta aplicación, de A-2 lambda, por ejemplo. Entonces repetimos, quitar en la diagonal el autovalor que habíamos calculado y igualar a 0, 0 esta expresión y hallar aquí, lógicamente, pues nos va a quedar una relación. Pues x es igual a 2y, por ejemplo, y z es igual a 0, ¿vale? Nos va a quedar un espacio vectorial, del cual, por eso son importantes los temas, ¿no? Verlos en orden, el cual para hallar ecuaciones o vectores tenemos que aplicar lo que veíamos en el primer tema de espacios vectoriales. Podemos dar ecuaciones paramétricas, no paramétricas o simplemente dar una base de ese subespacio vectorial. Bueno, después de esto, que ya os digo, no os preocupéis, que ahora lo vais a entender mejor, tenemos una expresión muy importante aquí, que os la he adelantado antes un poquito, ¿vale? Que nos dice, la matriz A es diagonalizable si y solo si la dimensión de ese espacio vectorial que estamos diciendo ahora, de ese subespacio que hemos hallado,
aquí, que yo os he dicho puede ser de rango 1, de rango 2, pues tiene que ser igual que la multiplicidad de lambda. Es decir, si lambda tiene multiplicidad 1, hago por este algoritmo, dijéramos, hallo su subespacio vectorial, obtengo una base, pues esa base solo puede tener un elemento, porque el rango del subespacio vectorial asociado a ese valor, a ese autovalor, perdón, tiene que ser 1. Si la multiplicidad es 2, aquí no tiene que quedar un 2. Si la multiplicidad es 3, el rango tiene que ser 3, etc. ¿Qué es lo que pasa en caso contrario? Pues que nos plantamos. No es diagonalizable, punto. Si yo tengo que la multiplicidad de un autovalor me ha quedado 2, por ejemplo, y el rango solamente, ¿no? Hacemos toda esta operación que decíamos aquí, y el rango me queda que solamente es 1, pues decimos, vamos a ver un ejemplo ahora, esta matriz no es diagonalizable, y nos paramos ahí. No todas las matrices son diagonalizables, no todas las matrices se pueden poner con esa expresión que decíamos al principio. Bueno, seguimos entonces. Estos ejemplos hay que verlos despacito, con cuidado. Una pizarra de verdad, ¿eh? Es un poco más complicado verlo así. Bueno, pues entonces empezamos con esta matriz. Es una matriz de solo 4 elementos, 2 por 2. Y hemos dicho, primer paso, cálculo de autovalores con la ecuación característica. Siempre. Primer paso es este. Hallar esto y igualarlo a 0. Aquí no está puesto el igualado a 0, pero se sobreentiende. Si no lo igualamos a 0, no nos salen las soluciones que estábamos diciendo. Bueno, entonces se supone que se ha hecho el polinomio de segundo grado, se ha factorizado y quedan las soluciones lambda igual a 4 y lambda igual a 1. ¿Vale? Y las dos con multiplicidad 1. ¿Vale? Hay algunos truquitos que ahora os voy a decir a propósito para saber cuándo es diagonalizable o no, sin hacerlo. Pero prefiero que primero entendáis la forma general. Bueno, entonces decíamos, los autovalores son 4 y 1, la multiplicidad es 1, pues pasamos, ¿no? Hemos dicho este es el primer paso y este es el segundo. Vale, pues ahora cojo y voy a hallar el subespacio asociado a este lambda igual a 4. Y para eso hemos dicho, cogemos este paso, bueno, lo podéis escribir, pero tampoco es imprescindible, ¿eh? Podéis empezar directamente. Cogemos la matriz inicial y en la diagonal le restamos ese autovalor. 2 menos 4, 3 menos 4, 1, 2. Y nos queda este resultado. Vale. Nos queda esta matriz igualada a 0. Entonces de aquí nos queda un sistema. Si os fijáis, pues como siempre, multiplicando menos 2 por x1, 1 por x2 y lo mismo con la segunda fila. Y llegamos a este sistema de aquí. Bueno, ese sistema, claro, es lo que os decía, hay que saber manejarlo, hay que saber simplificarlo y nos queda esta relación que no es la única. Estos serían ya las ecuaciones paramétricas. Aquí os podría haber salido directamente x2 es 2 por x1. Esto tampoco tiene una forma única de darlo. Mientras lo entendáis bien, lo hagáis bien, lógicamente, y os sirva para sacar una base adecuada. Si por lo que sea os dijeran dar la base o dar, perdón, la ecuación, las ecuaciones paramétricas del subespacio vectorial, bueno, no creo que se compliquen tanto, pero vamos, en ese caso, pues halláis las que os digan. Si no, en principio, son una herramienta para hallar los autovectores. Si os fijáis aquí, después de hacer sí o así, es decir, las ecuaciones paramétricas o no paramétricas, de una manera o de otra, se supone que aquí nosotros nos tenemos que dar cuenta que el rango de ese subespacio vectorial asociado al autovalor lambda igual a 4, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ese rango es 1, porque nos ha quedado solo un parámetro. O si preferís, porque teníamos dos incógnitas, como si dijéramos, de una relación entre ellas. Pues 2 menos 1, 1, que es una de las cosas que se suele hacer. También se puede hacer a partir de este rango, del rango de esta matriz. Todo es similar, todo es equivalente. Bueno, de una manera o de otra hemos visto que el rango es 1 y como la multiplicidad también era 1, pues eso nos quiere decir que vamos bien, que de momento parece que sí que es diagonalizable, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esas expresiones, además hay que hallar el vector. Entonces, le dais cualquier valor. Aquí tenéis en particular si t es igual a 1. Bueno, pues han dado el más sencillo.
t igual a 1, pues queda el valor 1, 2, perdón, el autovector 1, 2. Se podría haber dado cualquier otro valor, excepto 0 en este caso, porque nos quedaría 0, 0, ¿vale? Cualquier valor excepto 0. Entonces nos queda el autovector 1, 2. Bueno, pues ya sabemos, si no miráis abajo ahora, lo que se ha hecho después, simplemente con lo que hemos hecho hasta ahora, ¿qué hemos obtenido? Pues ¿qué sabemos de momento? Pues sabemos que la matriz diagonal es 4, 0, 0, 1. Esto sí que lo sabemos desde el principio, desde que hemos hallado aquí los autovalores, ¿vale? Y que a esa matriz diagonal le corresponde una matriz de cambio de base que está formada por los autovectores, de los cuales solo sé uno, 1, 2. Me falta el otro, que es el que vamos a hallar ahora. Siempre que no nos dé problemas. A lo mejor el segundo nos da problemas y nos dice, pues no, no la diagonal. ¿Vale? Bueno, entonces seguimos. Cuando lambda es 1, el orden en que empecéis a analizar cada autovalor no importa, ¿eh? Se suele empezar, pero yo os digo que no es algo que sea obligatorio, pero se suele empezar cuando hay alguno que tiene multiplicidad más de 1, que es donde puede haber problemas, se puede empezar por ese, porque si nos sale que no es diagonalizable, pues lo hemos visto lo más rápido posible, ¿no? A lo mejor empezáis con la multiplicidad 1, no da problemas, luego pasáis a la multiplicidad 2 y resulta que no era diagonalizable y habéis hecho en vano el trabajo del principio. Pero ya os digo que no es algo obligatorio, eso es una norma práctica únicamente. En este caso, como los dos tenían multiplicidad 1, pues está exactamente igual. Entonces tenemos, si lambda es igual a 1, ¿qué es lo que ha hecho aquí? Pues aquí ha cogido, esto, bien, cogido esta matriz, la inicial, la que estamos tratando de diagonalizar, vaya, y le ha quitado 2 menos 1 y 3 menos 1. Los elementos de la diagonal ha quitado el autovalor. Entonces se ha obtenido 1 y 2. Los otros dos elementos se dejan igual. Este 1 y este 2 ni se toca. Después con esto queda un sistema de ecuaciones, que es lo que tenemos aquí. Simplemente ya sabéis, multiplicáis cada fila, 1 por x1, 1 por x2, 2 por x1, 2 por x2. Aquí mismo hay veces que cuesta un poquito más de trabajo, pero aquí si os fijáis están las dos ecuaciones, son iguales, una es el doble de la otra, o sea que aquí directamente nos daríamos cuenta, se quita 1 y nos queda que x1 es menos x2 o lo que tenéis aquí, ecuaciones paramétricas, ¿vale? Queda exactamente igual. Entonces, los autovectores asociados a ese autovalor es esto de aquí. O sea, aquí nos están dando, nosotros tenemos costumbre de darlo por filas. Aquí lo están dando por columnas, ya sabéis que es equivalente. De hecho, es más correcto darlo así. En teoría, cada vez que lo expresamos los vectores como filas, deberíamos poner una T de traspuesta. Pero la verdad es que no se suele hacer, ¿eh? Porque todo el mundo se entiende sin problemas y es más cómodo, ¿eh? Pero para que no penséis que es nada raro cuando lo veáis, y a lo mejor veis en el libro los vectores escritos como filas y aquí están como columnas, no tiene mayor importancia. Mientras lo entendáis, no tiene más importancia. Entonces, como os decía, esto de aquí en realidad es todo el espacio vectorial, subespacio, asociado al autovalor lambda igual a 1. Estas son sus ecuaciones paramétricas. Ya se ve que el rango de ese subespacio que estamos diciendo, de lambda igual a 1, es 1 también. Solamente tiene un parámetro. O como os decía antes, dos incógnitas, una ecuación. 2 menos 1, 1. ¿Vale? Dos variables menos incógnitas. Entonces, como el rango de ese subespacio vectorial lambda igual a 1 es 1, pues vemos que efectivamente la matriz era diagonalizable, como ya habíamos adelantado, no hay ningún problema y se puede expresar de esta manera de aquí, así o así, siendo la matriz de paso la que está formada por los dos autovectores. Este es el que habíamos puesto antes y este otro que nos faltaba es el que acabamos de hallar, ¿eh? Dando valor 1, 1 menos 1, que es el que viene aquí. Acordaos lo que os he dicho antes, mucho cuidado con el orden. No importa, es indistinto que yo haya empezado por el autovalor lambda 4, como os he dicho antes, o por el valor lambda 1. Y en la diagonal podía haber hecho un ejercicio, este mismo ejercicio quiero decir, y haber puesto la diagonal 1, 0, 0, 4, ¿vale? Y estaría perfectamente bien. Pero ahora la matriz de paso, en vez de ser esa que tenemos aquí, sería al revés, 1 menos 1, 1, 2. Porque el mismo orden, como os he dicho, en el que está el autovalor, es el mismo orden en el que tiene que ir su autovector. Primero con así, este
1 menos 1 es el de 1, el del autovalor 1, y el del autovalor 4 es el 1. ¿Vale? Entonces las dos soluciones, y esto también nos vale para cuando veáis los ejercicios resueltos por el equipo docente y alguno que os colgaré yo, si vosotros lo hacéis y ves que el orden es diferente, no importa, ¿eh? Siempre, os lo estoy repitiendo mucho, pero es que es muy importante, siempre que el orden en que pongáis en una matriz los autovalores es el mismo orden en que pongáis en la otra matriz los autovectores. Ánimo, esto es todo, ¿eh? Vamos a ver más ejercicios, pero ya no se va a complicar mucho más. La base es lo que hemos visto hasta ahora. Segundo ejemplo, similar, solo que es una matriz de 3×3, por lo cual se suele alargar un poquito más, ¿eh? Salen más autovalores, cambian la multiplicidad normalmente, etc. Entonces, el proceso es el mismo, tenemos esta matriz y le restamos en la diagonal esa lambda. Lambda, lambda. Se calcula el determinante, no es una matriz triangular, pero bueno, como tiene aquí dos ceros, si os fijáis, siempre intentar ir a lo fácil, ¿eh? Como tiene dos ceros, no haría falta empezar a hacer sarros, sino que se saca este elemento de aquí, se desarrolla por su fila y su columna, ya sabéis, y nos queda esta otra matriz de aquí que es más sencillita, ¿vale? Ya tendríamos un 2 menos lambda directamente y ahora este menos este. No pasa nada, como os digo siempre, no pasa nada si hacéis el método largo, sarrus, pero pues eso, os va a quedar mucho más largo, ¿vale? Y así es más sencillo. Así que siempre, ya veis que poco a poco vamos mezclando todos los temas. Entonces, poco a poco hay que aplicar pues, conceptos de espacios vectoriales, de matrices, de propiedades de determinantes, etc. Bueno, en todo caso, hemos llegado a este polinomio de aquí, por lo cual los autovalores son lambda igual a 3 de parte de esta expresión y lambda igual a 2 de esta. Pero este cuadrado que me dice que lambda 2 tiene multiplicidad 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque 2 menos lambda, que es ese binomio del cual es obtenido el valor lambda igual a 2, está elevado al cuadrado. No tiene nada que ver, es casualidad que sea lambda 2 y su multiplicidad también 2. No tiene absolutamente nada que ver. Lambda es 3 y su multiplicidad es 1. Lo que importa es esto está elevado a 2, esto está elevado a 1, por eso es la multiplicidad de 1, 2 y luego es la multiplicidad de multiplicidad 1. Yo os decía, podía haber empezado directamente con el subespacio asociado a lambda igual a 3, pero por si acaso es mejor empezar, que os digo que no es una norma, es algo más práctico que otra cosa, no pasa nada si no, pero es mejor empezar con este porque este es el que nos puede dar problemas y si resulta que no es diagonalizable, como va a pasar, pues me he ahorrado el cálculo de este autovector, ¿vale? Entonces decimos 2 menos lambda, multiplicidad 2, empiezo por este autovalor. Hallar su espacio vectorial asociado, su subespacio vectorial. Se sustituye en la diagonal, en vez de lambda, 2, 2, 2, y llegamos a esta matriz. Se multiplica por x y z, se iguala a 0, 0, y se obtienen unas ecuaciones. Por supuesto aquí falta, ¿no? El paso intermedio, pues de la primera, por ejemplo, sí que nos queda igual a 0, luego nos queda menos 3 y más z igual a 0, y de ahí se va obteniendo que y es 0 y z también. En cambio la x no aparece, si os fijáis. Por culpa de estos ceros de aquí, la x no aparece, o sea, la x queda libre. Ese es el parámetro. Tenéis aquí puestas ya, de la forma que solemos escribir nosotros, la ecuación del subespacio vectorial asociado a lambda igual a 2 es estas ecuaciones de aquí, x igual a z igual a 0, o las ecuaciones paramétricas. Una a corresponde a la coordenada x, la componente x, y el resto son ceros. La dimensión de este subespacio vectorial es 1. Todos los elementos van a ser pues, 1, 0, 0, 2, 0, 0, aunque sea raíz de 3, pero 0, 0. ¿Vale? Solo hay una componente que no va a ser 0. Por lo cual, como la dimensión de este subespacio vectorial asociado a lambda igual a 2, que tenéis aquí, es 1, mientras que la multiplicidad era 2, pues no es diagonalizable. Ya no se sigue. La matriz A no es diagonalizable. No hace falta ser. Se pueden hacer otras cosas con este tipo de matrices, pero no entra en vuestro programa, así que no las vamos a ver. Es un triangularizar y hacer algunas otras cositas. Si os fijáis, es un poco, no voy a decir que es muy intuitivo, porque estos conceptos igual son un poco complicados, pero tiene cierta lógica, ¿no? Porque si en realidad de parte de este autovalor, voy a necesitar
dos vectores, ¿no? Porque si esta hubiera sido diagonalizable, que no lo es, pero si lo hubiera sido, la matriz diagonal, al ser estos autovalores, habría sido 2, 0, 0, el 2 otra vez, ¿no? Porque como tiene multiplicidad 2 es como que cuenta doble, ¿verdad? Y este otra vez, 0, 0, 3. Hay matrices de este tipo diagonales y no pasa nada, ¿no? Pero claro, a la hora de obtener los autovectores, este lambda 2 me tenía que haber generado dos autovectores, ¿vale? Porque lambda 3 solo me va a generar uno. Entonces, no me puede generar dos vectores de una base, que evidentemente tienen que ser linealmente independientes, dos vectores de la base R3, si solamente tiene dimensión 1. Yo aquí no puedo poner dos vectores 1, 0, 0 y 2, 0, 0, porque esto no es una base de R3, esto no puede ser una matriz de cambio de base, ¿vale? Ese es el problema. Es como que no da lo suficiente de sí este autovalor para generar un subespacio y unos autovectores asociados, ¿vale? Bueno, otro ejemplo. Este ejemplo, el asterisco lo he puesto porque los otros los he hecho yo, pero este no. Entonces he puesto por aquí a quién le debo el ejercicio, ¿vale? De la Universidad de Alcalá. Bueno, que son ejercicios que podéis encontrar en la web, ¿eh? Que no tiene ningún problema de distribución ni nada, pero para no atribuirme méritos que no son míos. Bueno, entonces, este ejemplo de diagonalización de una matriz de 3 por 3 que tenéis aquí, pues empieza igual, ¿no? Si os fijáis además, he escogido este precisamente porque otra vez nos sale el autovalor lambda 2 con multiplicidad 2 que tenéis aquí. Y el lambda igual a menos 4 con multiplicidad simple quiere decir que es multiplicidad 1, ¿vale? Entonces, empiezo a hacerlo, como hemos dicho, por si acaso con el de multiplicidad 2, a ver si nos va a dar problemas o no. Sustituye 2 en la diagonal, ¿veis? Nos sustituye en la diagonal, nos queda esta matriz de aquí, que fijaos qué curioso que tiene una columna entera de ceros, y los demás, fijaos, 3, 3, menos 3, menos 3, es un sistema muy sencillo en realidad, este sistema de aquí. Y todas las ecuaciones prácticamente iguales, ¿vale? Pues iguales y una cambiada de signo. Entonces, esto es fácil de simplificar y de ver qué dimensión tiene, ¿no? De aquí la única información que sacamos es que x, si os fijáis, es menos z. Se ve aquí, cualquiera de ellas que elijáis. Recordaos que estas ecuaciones son iguales. Me puedo quedar con una sola. Entonces, esta es x igual a menos z, es la única información que saco, que es lo que pone aquí. En ecuaciones parámetras, x igual a t, z igual a menos t. Y puede ser cualquier cosa, por eso he metido un nuevo parámetro h, ¿vale? También lo podríamos haber puesto así, ¿vale? Entonces, ya se ve que la dimensión es 2. Cualquier vector de este subespacio que cumpla estas características, si me quiero inventar como si dijéramos un vector, ¿no? Si quiero poner un vector que cumpla estas características de aquí, como decía, tengo que dar dos valores, no me vale con uno, necesito dos. Si yo digo que z es 1, pues ya sé que el vector es 1, perdón, menos 1, 1. Pero aún así me tiene que proporcionar la coordenada ahí, ¿vale? Pues 0. Entonces, eso es la forma de darse cuenta de que el rango es 2, ¿vale? De entender bien qué significa. La dimensión, perdón, que estoy diciendo rango, es la dimensión del subespacio vectorial es 2. El rango se suele aplicar a matrices y dimensión a subespacios vectoriales. Bueno, pues entonces, como la dimensión es 2, necesito dos vectores. Necesito y además quería dos vectores porque este autovalor es doble. ¿Cuáles? Los que queráis. Normalmente, como siempre suele decir, se tiende a los más sencillos. Pues tenéis, ya aquí os he puesto menos 1, 0, 1, esto es casi igual, con el signo cambiado, 1, 0, menos 1. Ahora al revés, pues cojo la z y la x 0 y entonces el vector y le pongo 1, ¿vale? Ya sabéis que mientras no quede el vector 0, 0, 0, pues los valores que queráis, que se tienda a lo más sencillo. Pensando sobre todo que luego tenéis que hallar la matriz inversa, entonces cuanto más sencillo sean los vectores que cojáis, más sencillo os queda la matriz P y más fácil será también hallar la inversa. Si lambda es igual a menos 4, que tenía multiplicidad simples, ¿os acordáis? Multiplicidad 1, pues lo mismo. Esto se ha obtenido restando 1 a los elementos de la diagonal de la matriz. Perdón, restando 1 no. Restando menos 4, que es nuestro valor de ahora, ¿eh? Restando menos 4 a la matriz inicial, que es lo mismo que pone aquí. A menos, sería a menos menos 4. Restar menos 4 es sumar 4. Entonces se ha obtenido esta matriz de aquí, es igual a 0, 0, 0 también,
Se plantea el sistema, se simplifica todo lo posible. Ya veis también estas dos ecuaciones, la primera y la última, qué parecidas son. Entonces de ahí se saca cierta información, que es esta, ¿vale? O, como os estoy diciendo todo el rato, las ecuaciones no paramétricas. La cuestión es que se ve que solo tenemos un parámetro, ¿vale? P menos T, T. Pues eso quiere decir que dándole cualquier valor, excepto 0 en este caso a T, obtengo un vector. Han optado por lo más sencillo. Cuando T es igual a 1, me queda X igual a 1, Y igual a menos 1, Z igual a 1. Pues ese es el tercer vector. Entonces, una vez hecho esto, ya hemos hecho lo más difícil. Hemos hecho todo prácticamente. Solo falta ordenar las cosas. Entonces, para ordenar toda la información, primero reunimos la matriz diagonal. Una vez más os repito, los autovalores en el orden que queráis, pero en el mismo orden los tenéis que introducir en P. Entonces aquí ha puesto 2, 2, menos 4. Podríamos haber puesto o intercalar, poner en la matriz 2, menos 4, 2. No pasa nada, pero en P también tendríamos que poner un vector del autovalor 2, el de menos 4 y el otro del autovalor 2. ¿Vale? En este caso han optado por poner 2, 2 menos 4 de la matriz diagonal. La matriz P se obtiene con los autovectores, perdón, no voy a pasar la página atrás, pero por ejemplo si te veis aquí el tercero, que era el asociado a menos 4, que está en tercer lugar, pues aquí también en tercer lugar. Este autovector es este. Y por último la inversa. Claro, la inversa aquí han puesto directamente el resultado. Lógicamente esto lleva un tiempo calcularlo, ¿vale? Ya vimos las formas diferentes de hallar la matriz inversa. Y luego os dice, puede comprobarse que P por D por P a la menos 1 es A. Puede comprobarse, pero también lleva su tiempo. En el examen no creo que os pidan que lo comprobéis. Al menos a lo mejor os preparan matrices muy sencillas con muchos ceros y unos, pero normalmente no se suele pedir. Como mucho se suele plantear. Lo que sí podéis hacer, dependiendo siempre, ya sabéis, leéis la pregunta despacio y hacéis solo lo que os piden, pero sí que se puede hacer, pues ponerla de esta manera, ¿no? Pues esta de, o sea, lo mismo que viene aquí, 0, 2, 0, 0, 0 menos 4 es igual, y escribimos, bueno, escrito de esta forma, que también vale, pero acordaos, es D es igual a P a la menos 1 por A por P. Se puede escribir así o así. Lo que cambia es que en uno está despejada la A y en otro está despejada la D. Cuando está despejada la E va primero la matriz P y cuando está despejada la D va primero la matriz inversa, ¿vale? Entonces, aquí pondríamos este 1 medio por 1, 1, 1, que es la matriz inversa, ¿no? 0, 2, 0, menos 1, 1, 1. Aquí pondría la matriz A del principio y aquí pondría la matriz P. Escribiendo. Eso es, yo creo que es lo máximo que os voy a pedir. Desde luego que al menos que sean unas operaciones muy sencillas y que estén muy preparadas. Hay bastantes cálculos hay que hacer para llegar aquí, como para empezar a hacer productos de matrices y comprobar todo. Bueno, seguimos al siguiente. Resumen de pasos a dar, para tener un poquito una vista general de todo lo que hemos hecho. Lo primero que hay que hacer, ecuación característica y autovalores. Acordaos, la ecuación característica es la matriz A, quitarle en la diagonal, por eso se pone esta I, lambda. Aquí se suele poner IN, pues para indicar que es la matriz identidad correspondiente al orden de la A que estamos considerando. Y este determinante es igual a 0. ¿Vale? Aquí es el 0, el número 0, claro, esto es un determinante, tiene un valor numérico, no es la matriz. Y de aquí sacamos los autovalores, como os he puesto. Segundo, una vez que tenemos los autovalores, hallamos, este paso igual es el más largo, el subespacio vectorial asociado a cada autovalor. Consideramos los autovectores. Y comprobando siempre que la multiplicidad del autovalor es lo mismo que la dimensión de ese subespacio asociado. ¿Vale? Este es el paso más largo de todos. Una vez que hemos hecho estos dos pasos, el ejercicio prácticamente está resuelto. Esto ya es, como se suele decir, chapa y pintura, ¿eh? Ya solamente ponerlo bonito. Obtención de la matriz diagonal. Claro, pues si ya he sacado los autovalores, la matriz diagonal no es más que coger y ponerlos en orden, ¿verdad? Con cuidado, como decíamos, a respetar el mismo orden en P.
P, coger los autovectores y ponerlos también por columnas, como estábamos diciendo. Si nos piden que es probable hallar la matriz inversa para hallar P a la menos 1. Esta matriz de aquí, hallar su inversa. Por todo aquel método que vimos con el adjunto, la traspuesta, etc. Hallamos esa P a la menos 1 y como mucho este planteamiento de aquí. Cualquiera de los dos. Si nos especifican uno, pues uno en concreto y si no, pues cualquiera de ellos. ¿Vale? Bueno, no queda mucho tiempo, no os quiero liar mucho, igual esto lo vamos a dejar para el siguiente día. Lo que nos queda, porque esto prefiero que lo practiquéis. Lo que nos queda ahora son casos particulares, como os decía, igual os avanzo un poquito para que veáis. Diagonalización de matrices simétricas. Las matrices simétricas son matrices que tienen los elementos, bueno, la definición cuando lo vimos, si os acordáis, es que hay J es igual a J. Lo que quiere decir es que si lo dobláramos por aquí, por la diagonal, coincidirían los elementos de un lado y de otro. O sea, si aquí tenéis A, aquí tenéis A. ¿Vale? Si aquí tenéis B, pues aquí tenéis B. Si aquí tenéis B, aquí tenéis C. Eso es una matriz diagonal. Entonces, estas matrices diagonales, que lógicamente a simple vista se ven enseguida, no es exactamente que se diagonalicen de otra manera. Al revés, tienen ventajas, aunque parezca que vaya, ya nos van a embrollar más con otro método, no. Tiene ventajas. Siempre son diagonalizables con autovalores reales, ¿vale? Entonces, si os sale alguna historia de multiplicidad que no coincide con su espacio, pues tenéis que repasarlo, pues habéis confundido, porque estas siempre son diagonalizables. Entonces, la forma de hallar la matriz de paso es un poquito diferente. Se pueden hacer una matriz simétrica, si tenéis ejercicios podéis probar a hacerla con el método que hemos hecho antes, exactamente igual. Se puede hacer así o buscar una matriz de paso un poquito especial, que es esto, que yo os digo que lo veremos la próxima vez. ¿Qué tiene de especial? Pues que la matriz inversa, una vez que hayamos la P y hayamos los autovectores, igual que hemos hecho con las matrices hasta ahora, a la hora de hallar los autovectores le haremos una pequeñita operación, que es esta de aquí, plantaremos un par de cositas y en vez de coger cualquier autovector, como os decía antes, los elegiremos mejor, esa es la particularidad de la diagonalización de matrices simétricas, elegiremos mejor estos autovectores de forma que vamos a obtener una matriz que tiene una ventaja estupenda, que no hay que hallar la matriz inversa, porque la inversa es igual a la traspuesta, una matriz ortogonal, ¿vale? Eso veremos la próxima vez cómo se hace. Como os voy a colgar la presentación, pues podéis ir mirando, adelantando un poquito, ¿vale? Y veremos algún ejemplo y hablaremos de la traza de una manera. Y luego haremos ejercicios y veremos. Depende de las dudas que me podáis preguntar entre semana, pues iremos adelantando más o no, que vamos bien de tiempo, ¿vale? Y mucho ánimo con la PET.